Saludos cordiales, apreciados hermanos y amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro anticipadamente que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. Dicho esto, el título de esta última lección, la 27ª, es El profeta realista. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Voy a leer en la versión de la Biblia textual, edición 1999. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Tras haber examinado suficientemente el profetismo político religioso del periodo de la Biblia hebrea, al pasar a la Biblia cristiana, encontramos a los profetas del siglo I, Juan el Bautista, Jesús de Galilea y Saulo de Tarso, siguiendo la misma senda de sus antepasados adivinos, de fallar en sus predicciones o de vaticinar mensajes espurios. El apóstol Pablo, un judío de cultura griega, aunque nunca admitió haber errado sobre el inmediato regreso del Mesías divinizado, es muy importante resaltar lo que escribió a sus discípulos de la sinagoga de Corinto, de poner fin al sistema profético engañoso de larga data, con profetas mentirosos que solo transmiten profecías falsas. Por su importancia y consecuencia, quiero reiterarle que Pablo eliminó el mecanismo profético engañoso practicado por los adivinos mentirosos que generan predicciones falsas. La decisión tomada por el apóstol del Jesús entronizado es digno de aplauso y destaque. Pablo ordena una nueva función a los adivinos inquietos del nuevo Dios llamado Cristo, con el propósito de evitar que siga el engaño en la comunidad de creyentes con mensajes disparatados emitidos por los aprendices en el arte de adivinar. Estos invocan el espíritu del Mesías recién deificado, el Jesús transformado en Cristo, por la pluma de Saulo de Tarso. La experiencia desastrosa y vergonzosa de judíos y gentiles congregados en la sinagoga de Corinto, sumado al error profético cometido por Pablo, creyendo en el mensaje del pronto retorno del Cristo idealizado. Estos fueron determinantes para que el apóstol del nuevo evangelio, por él diseñado, tomara la drástica pero acertada decisión, la de acallar a los profetas de nuevas mentiras atribuidas al espíritu del Mesías divinizado. Pablo repite el mismo patrón de conducta del dios edomita Yahvé, que siempre trató a sus profetas de mentirosos. Así también Pablo descalifica al resto de sus colegas adivinos y se erige como el único profeta de la verdad, el genuino intermediador entre Yahvé y su pueblo, para revelar al mundo el misterio del martirio de Jesús. Así que no se sorprenda al saber que en nuestros días un profeta moderno descalifica al colega por mentiroso. La verdad es que todos mienten, sistemática, reiterada y descaradamente. Muy bien, el fracaso de la comunidad de Corinto es el mejor ejemplo de que la doctrina paulina no funciona. Porque afirmando que el Cristo estaba al mando o a la cabeza de la organización religiosa y que su espíritu dirigía a los miembros, tenían más problemas que un libro de matemática. Estaban divididos en todo, en pensamiento y actos. Formaron grupos que rivalizaban entre sí y los pleitos entre los santos redimidos se dirimían en los estrados judiciales. Y la intensa actividad carismática o del espíritu del Mesías creó judeocristianos soberbios, criticones y sectarios. El espíritu del Mesías fue más nocivo que el espíritu de Yahvé. Se hablaba de unidad, pero reinaba la división. Se hablaba del amor al prójimo, pero primaba el odio y la intolerancia. Se hablaba de paz y se peleaban entre sí. Se hablaba de sanidad y se infligían heridas mutuamente. Se hablaba en lenguas extrañas y ni con el griego se entendían. Hablaban de humildad
y se mordían de orgullo. Así solo hablaban y se autoengañaban, sin percatarse que el Cristo no les funcionaba, que solo les dañaba. La sinagoga de Corinto, bajo liderazgo de Pablo y con la guía mística del Cristo, en vez de evidenciar el milagro transformador de la nueva y revolucionaria doctrina, el remedio fue peor que la enfermedad. Porque la nueva familia del Cristo divinizado se parece más a una bolsa de perros y gatos que a un grupo religioso o piadoso. En la primera epístola escrita por Pablo a los Corintios, uno puede comprobar que ni la enseñanza de Pablo ni el espíritu de su Mesías lograron cambiar la conducta de la gente. Más bien, todo lo contrario. Dieron rienda suelta a su naturaleza irracional e indomable. En este sentido, debemos recordar que ellos también son seres humanos, que adquirieron un nuevo vocabulario religioso, pero que no perdieron las mañas. Y en vez del cambio, se creó la condición para una vida hipócrita, de aparentar una vida santa, siendo el mismo impío de siempre. A la gente falsa, el vidente norteño Jesús de Galilea la compara con los sepulcros blanqueados, que se ven limpios por fuera y por dentro están corrompidos. La metáfora fue empleada en contra de la élite sacerdotal, la que asesinaba a los profetas en la ciudad santa, gente impía que empleaba el manto religioso para perpetrar actos crueles e ignominiosos en contra de sus propios paisanos, y todo eso en el nombre de un Dios inexistente. Con esta presentación introductoria, veamos ahora más de cerca la excelente decisión y la nueva disposición organizativa del apóstol Pablo. El que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. El apóstol Pablo, al elaborar el organigrama y la descripción de funciones para la nueva comunidad judeo-mesiánica, mantuvo el título de profeta, pero le asigna una función diferente que inventar mensajes, porque lo único que produjo en Corinto fue confusión y disensión al por mayor, igual o peor que la experiencia en el periodo de la Biblia hebrea. Así, el profeta que cree oír la voz y recibir instrucciones del Mesías deificado y se siente obligado de comunicar a la iglesia o a un grupo o a una persona en particular, esto se acabó, dice Saulo de Tarso. La función de profeta a partir de ahora tendrá 3 finalidades, cada una bastante clara y concreta. Primero, la función del profeta es para edificar. Siendo así, la exposición del profeta debe necesariamente contar con el plano del edificio. El profeta en su nueva función deberá elaborar un programa exclusivo para su auditorio, teniendo en cuenta las características de los miembros de la sinagoga y de la sociedad, con el fin de responder a sus necesidades reales y ser efectivo en sus intervenciones. No se trata de edificar a lo loco o al antojo, no es improvisar irresponsablemente, porque de ese modo nada se construye, excepto el desorden y el fracaso, como en la sinagoga de Corinto. Así que los profetas del Cristo de Pablo ya no están autorizados a proporcionar horóscopos cristianos, ni a revelar e interpretar sueños tendenciosos, ni a predecir sucesos ilusorios. En otras palabras, a los profetas del Mesías Jesús, Pablo les ordena que se dediquen a lo que es constructivo o provechoso y que abandonen lo predictivo y mentiroso. Considerando la trágica experiencia en Corinto, Pablo advierte a sus hermanos de Roma en Romanos capítulo 14, versículo 19. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La profecía predictiva, por ser incierta, produjo división y lucha entre los elegidos para ser santos. De modo que Saulo de Tarso, tras asignar una nueva función a los soñadores ilusionados, aconseja a los romanos a seguir todo aquello que garantice la paz entre los hermanos,
y el crecimiento espiritual mutuo. Note que la congregación debía construir la paz, porque el espíritu del Mesías divinizado no tiene el poder de crear la paz entre sus seguidores. Y aunque le llamen el príncipe de paz, en Corinto su espíritu fue el príncipe del caos, de la división y de la confusión. La experiencia de Corinto tuvo y sigue teniendo eco en las iglesias cristianas, donde se habla de unidad, pero siguen divididos. Se habla del amor al prójimo, pero se critican mutuamente. Se habla de perdón, pero se distancian y crean nuevas iglesias. Lo que se predica no se practica. Lo que se proclama no se abraza. Lo que se pregona se tira a la lona. ¿Pero por qué? Porque ni el mensaje ni el Mesías tienen poder alguno, ni tan siquiera para cambiar la actitud de sus propios líderes. En síntesis, el gran pastor de las ovejas no tiene ningún poder para unir a su rebaño. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23, dice: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Jesús no logró la unidad de su pueblo en torno a su proyecto mesiánico libertario, ni su oración fue atendida. Sin embargo, su ruego a la deidad nos revela que la unidad de sus seguidores sería la prueba para todo el mundo de que Jesús fue el enviado de su Dios. Lastimosamente, la falta absoluta de unidad es la prueba contundente por la cual el mundo reconoce que Jesús no es el Mesías, que Jesús no fue enviado por ninguna deidad, que Jesús vino solo y murió solo. La palabra del profeta, en segundo lugar, es para exhortar. Esta función está relacionada con la anterior, porque al edificar criteriosamente, en base a lo que el profeta está construyendo, podrá entonces exhortar o animar a sus hermanos. Pero si no edifica ordenadamente, no tendrá elementos para emplear en la motivación, y si lo hace al azar, perderá credibilidad ante su auditorio y su trabajo será improductivo. Primera Corintios capítulo 14, versículo 31 dice: Podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El propósito en la intervención del profeta es que toda la congregación aprenda y que el aprendizaje adquirido sirva de motivación para todos los miembros. Aquí está la clave. Si la edificación es conveniente, el aprendizaje producirá motivación suficiente. A tal efecto, Pablo orienta a que hablen por turno, porque los profetas generalmente se ponen a hablar todos juntos para dar la idea de que están poseídos por la deidad. Sin embargo, por las profecías mentirosas, es más fácil creer que todos están poseídos por algún ser maligno o que la deidad es maligna, lo cual es lo mismo. En la escuela del adivino Samuel, sus estudiantes también profetizaban todos al mismo tiempo y ninguno de sus mensajes fueron recogidos, por ser seguramente irrelevantes e hilarantes y en nada edificante. En pocas palabras, es pura propaganda hecha a base de barullo y de desorden. En tercer lugar, la palabra del profeta es para consolar. Finalmente, la tercera tarea del profeta es proporcionar consuelo a sus hermanos, tanto en las dificultades de la congregación como en las de carácter personal y o familiar. Por tanto, el profeta tiene prohibido fingir y engañar a sus hermanos con mensajes falsos y está habilitado única y exclusivamente para enseñar, motivar y consolar. Gracias al apóstol Pablo, los profetas ya no deben andar parloteando y diseminando sus fantasías, aunque le parezcan piadosas, porque son siempre engañosas y peligrosas. Si tales profetas no edifican, ni exhortan, ni consuelan,
estarían violando las disposiciones de su propio manual de organización y funciones, la Biblia Cristiana Paulina. Muy bien, termino con la observación del poeta británico Lord Byron. El mejor profeta del futuro es el pasado. Reitero, el mejor profeta del futuro es el pasado. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.